he puesto este modesto canal, habitualmente dedicado a la parodia política, también a la crítica, pero con humor de la política, lo he puesto al servicio de la defensa de la unidad nacional, como pienso que es mi deber como español. Bien, en el vídeo anterior transmitía una información muy importante, y es que ya no sirve el artículo 155 de la Constitución para defender la unidad de España, por la sencilla razón de que el gobierno, es decir, Mariano Rajoy, aunque esté facultado por ese artículo para dar órdenes al presidente de la Generalidad o a las instituciones, a las autoridades de la Generalidad de Cataluña, esas autoridades se han declarado en rebeldía, han proclamado la República Catalana, han declarado la independencia. ¿Cómo van a obedecer a Rajoy? Esta es la pregunta. Pues bien, en el vídeo anterior yo decía que no quedaba más remedio que el estado de excepción. Yo he escuchado a Antonio García Trevijano, muchos lo conoceréis, es la persona más entendida en derecho constitucional en España. Y él explicó ayer en un Periscope, en directo, que no quedaba más remedio que acudir al artículo 116, pero especificó que es el artículo 116.4, es decir, que ya no sirve en estos momentos, tal y como está la situación en Cataluña, ya no sirve ni el 155, ni tampoco el punto número 1, ni el 2, ni el 3 del artículo 116 referente al estado de excepción. Solo sirve el punto 4, que es el estado de sitio, lo que significa utilizar al ejército para que el ejército, de modo pacífico, restablezca la normalidad en las instituciones catalanas y pase a tomar el control de la Generalidad de Cataluña para que el ejército, obedeciendo las órdenes del gobierno de Madrid, restablezca lo que había antes de esta situación grotesca, pero también brutal, como es el desafío de destruir una nación que tiene más de 500 años. Es el estado de sitio, y por eso quiero invitar a todas las personas que estéis viendo este vídeo a que informéis a vuestros amigos, vecinos, a todas las personas preocupadas con la unidad de España, que tienen que explicar a los demás, tienen que leer ese artículo, el número 4 del 116, el estado de sitio es la única solución que hay para España. Hay que exigir a los partidos políticos del Estado que se pongan de acuerdo para restablecer la normalidad y defender la unidad nacional. Cuando la nación está en peligro, es la hora de ser patriotas. Esa es la diferencia, porque el patriotismo es la exaltación del sentimiento nacional. Y la nación es un hecho, como lo es la nacionalidad. Lo que nos diferencia a nosotros de esos sediciosos, rebeldes, traidores, es que nosotros somos patriotas, pero ellos son fascistas, porque ellos quieren Estado, Estado, Estado. Ellos adulan al Estado, y el fascismo se da en el Estado, no en la nación, señores, no en la nación, que no nos engañen. Estado de sitio para Cataluña. Compartamos, difundamos ese hashtag en Twitter, estado de sitio CAT, estado de sitio CAT, ya, que resuelva el gobierno del Estado, los partidos del Estado, que detengan esta locura, para garantizar primero la unidad de España, pero también para impedir que esto al final se transforme en una situación de violencia generalizada. Ojo, porque el tema es muy, muy, muy peligroso. ¡Viva Cataluña para que viva España! Salvemos Cataluña para salvar España. Gracias a todos los catalanes leales, a la resistencia catalana, a todos los que estáis dando la cara allí por todos los españoles. Lo repito, lo reitero, sois el espíritu de la nación.